perdonen. ¿Pueden visualizar la pantalla? Sí, Leonel. ¿Me escuchan? Sí, ¿Sí la Leonel. pueden visualizar? Perfecto, muchas gracias. Si pueden ver la pantalla, comienzo la presentación. Muy amables. Pues bien, el tema que yo discutiré hoy es acerca de diplomacia científica. ¿Qué es la diplomacia científica? Esta es la presentación y está dividido en, este es el primer módulo. Espero poder responder a las inquietudes que ustedes tengan con respecto a esta temática. Pues bien, la presentación va a cubrir ciertos aspectos muy importantes. Primero comenzaremos a hablar de qué es diplomacia, qué es un diplomático, qué es ciencia, qué es un científico, qué es tecnología, qué es innovación. Posteriormente hablaré sobre las diferencias entre un científico y un diplomático. Finalmente, ¿qué es diplomacia científica? Me centraré asimismo en los pilares fundamentales de la diplomacia científica y los retos de la diplomacia científica. Es muy importante tener el contexto lingüístico, etimológico de la diplomacia científica para comprender de estos términos, para comprender qué es diplomacia científica en sí. Pues bien, ¿qué podemos apreciar en esta fotografía? Una reunión, ¿cierto? Una reunión puede ser entre mandatarios, puede ser entre especialistas, entre, valga la redundancia, expertos en un tema, están reunidos acá por un motivo. Y ese motivo es dialogar para encontrar la solución a un problema potencialmente o para llegar a un acuerdo. Si estudiamos la etimología de la palabra diplomacia, viene del francés diplomatie y se refiere específicamente a la rama de la política que se ocupa del estudio de las relaciones internacionales. Esa es una de sus acepciones. Nosotros como internacionalistas así la definimos de alguna forma. Pero también se entiende como el conjunto de los procedimientos que regulan las relaciones entre los estados. Y finalmente como un servicio de los estados en sus relaciones internacionales. Entonces vemos que este término está ligado de alguna forma a las relaciones internacionales y a la representación de una persona específicamente para un estado. ¿Ya? Son las tres acepciones de diplomacia que puedo presentarles sobre específicamente este término. Bien. Si hablamos que la diplomacia es la rama de la política que se ocupa del estudio de las relaciones internacionales y como un conjunto de procedimientos que regulan las relaciones de los estados y el servicio de los estados en sus relaciones internacionales, preguntémonos qué es un diplomático, para quién trabaja y qué hace. Aquí vemos en esta diapositiva a dos personas estrechando la mano, posiblemente llegando a un acuerdo, dialogando. Y tenemos que el diplomático es, de alguna forma, dicho de una persona que interviene en negocios de Estado o un circunspecto, sagaz, disimulado. Eso es un adjetivo, ¿no? Cuando uno entiende el término perfectamente cuando otra persona se refiere a uno y le dice, eres muy diplomático en tu hablar, en tu comportar. Ya un diplomático sabe cómo comportarse a la hora precisa y en el contexto preciso. No se debe hablar más, valga la redundancia, de lo que está contemplado. ¿Ya? También esa es la segunda acepción del término diplomático y estoy seguro que ustedes lo han escuchado. Pero en el campo de la política nos circunscribimos a la definición dicho de una persona que interviene en negocios de Estado. Un diplomático trabaja para un Estado, para una nación, representa sus intereses tanto nacionales como internacionales. Me refiero a una política exterior, es decir, ¿cuál es el interés de un Estado en promover cierta política? ¿Cómo ese Estado va a diseminar ese interés, esa información? Lo hace a través de un diplomático, ¿ya?
Entonces, los diplomáticos por excelencia son aquellos enviados especiales de un Estado para representar sus intereses, ya sea bueno, se circunscribe más que todo al ámbito internacional, pero también al ámbito nacional. Si hablamos de diplomacia y entendemos el término diplomático, ahora preguntémonos qué es ciencia. En esta diapositiva podemos ver un conjunto no tan relacionado a la diplomacia, sino circunscrito definitivamente a la ciencia. Algo que a los internacionalistas, bueno, que hemos ejercido esta profesión, pues no entendemos mucho, pero es muy importante hacerlo, debido a la importancia de la plática de hoy. La ciencia viene del latín scientia, y en su acepción es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento. Fíjense en estas dos palabras, observación, razonamiento. Difiere un tanto de la diplomacia, ¿cierto? Sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables, ojo, experimentalmente. Aquí conlleva implícitamente el término de un método científico. ¿Ya? Un método son una serie de pasos para poder cumplir y llegar a un objetivo. Entonces, las palabras claves aquí, observación, razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Entonces, vemos que la ciencia en sí no es predecible. En sí, la ciencia es comprobable, se comprueba, porque 2 más 2 son 4 y una tabla periódica de elementos nos dice qué valor tiene cada elemento y punto. No hay una, como en ciencias sociales o en humanidades, para poder tener una teoría, decir puede ser, puede no. La ciencia es exacta y la ciencia no falla. ¿Me explico? Entonces, aquí vamos a ver puntos de convergencia y divergencia entre el quehacer de la diplomacia y de la ciencia. Pero no nos engañemos, tienen más puntos de convergencia que de divergencia. Y vamos a ver el por qué. Ahora, ¿qué es un científico? En esta diapositiva podemos ver 2 personas analizando, qué sé yo, ¿no? Puede ser un virus, puede ser algo de interés para ellos, ¿no? Científico, vamos a ver, alguien está escribiendo. Perfecto, está bien. Sí, difiero en la explicación de ciencia, está bien, Byron, podemos discutir eso posteriormente. Claro, ciencias sociales existen y por lo tanto no son ciencias exactas. Si quiere podemos dialogar sobre eso al final de la presentación. Bien, científico. Científico es una persona que se dedica a producir resultados o adelantos conceptuales en el ámbito científico en materia científico-técnica, para ello haciendo uso del método científico. Y tomando en consideración este término método científico para poder llegar a un fin específico. ¿Ya? Persona que se dedica a producir resultados o adelantos conceptuales en el ámbito científico. En materia científico-técnica, para ello haciendo uso del método científico. Ahora, ¿qué es tecnología? La tecnología representa un conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico, ¿ya? A través, y si estudiamos etimológicamente el término tecnología, tecno, arte, logos, tratado o estudio, literalmente, tratado o estudio del arte, ¿ya? Entonces, lo concebimos nuevamente como un conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico, ¿ya? Entonces, nos basamos del conocimiento científico para poder desarrollar en lo que conocemos coloquialmente como una tecnología. Y el término coloquialmente nos remite, si pensamos en tecnología, nos remitimos inmediatamente a contextos, por ejemplo, el Japón, Corea, Taiwán, ¿no? Como países de vanguardia de tecnología, Estados Unidos, etcétera, infraestructura, adelantos, valga la redundancia, de carácter tecnológico en su quehacer como país. Ahora, ¿qué es innovación? La innovación es una técnica que puede solucionar problemas o carencias que pueden realizarse a través del mejoramiento y no solo de la creación de algo novedoso.
¿ya? Innovación nace dentro del campo de las ciencias económicas, pero también se ha difundido a otras áreas y prácticas, otras áreas del quehacer humano. Nuevamente, una técnica que puede solucionar problemas o carencias, que puede realizarse a través del mejoramiento y no solo de la creación de algo novedoso, ¿ya? Por ejemplo, una idea puede convertirse en un proyecto y este proyecto en una realidad, ¿no? Como repito, este término comenzó a utilizarse en las ciencias económicas y se ha desarrollado y se ha expandido al campo de la ciencia y la tecnología. Lo que llamamos al final como las CTIs en ciencia y tecnología. Ahora, uniendo ciencia, tecnología e innovación, tenemos que estas tres acepciones o estos tres términos constituyen, a mi parecer, ejes centrales para el desarrollo de un país y sociedad. ¿Ya? Estamos pensando desde el campo de la ciencia y la tecnología como ejes e innovación como ejes centrales para el desarrollo de un país. No estamos hablando de aspectos sociales per se, sino al final tiene una connotación para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, pero ciencia, tecnología e innovación son fundamentales para el desarrollo de un país, ¿ya? Como lo es la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos que países alrededor del mundo han utilizado esta plataforma o se han circunscrito a este punto de vista, hacia esta práctica para mejorar la vida de sus habitantes. Y esto es un tema muy elemental, muy fundamental, perdón, para el desarrollo de las sociedades en sí, nuevamente. Ahora, hablamos de ciencia, tecnología, innovación, el quehacer de un diplomático, el quehacer de un científico. Ahora podemos hablar, si vamos a llegar a un punto de convergencia, comencemos a hablar de los puntos divergentes que existen entre un científico y un diplomático, basado en el quehacer de ambos profesionales. Esto fue extraído de Copeland, Science Diplomacy, 40 Age of Globalization, Guerrilla Diplomacy, y fue traducido al español. Bien, el quehacer de los diplomáticos y de los científicos. Los diplomáticos buscan estabilidad y el nivel fundamental del quehacer de un diplomático, quien representa a un Estado específico para poder cumplir sus intereses en política. Nuevos poderes, cubren, inventan de alguna forma, reinventan y presentan. Los diplomáticos tienen el poder tienen la habilidad de la convención. Los científicos se basan en experimentación. Copeland dice que los diplomáticos tienen un tanto la aversión al riesgo, mientras que los científicos tienen más tolerancia al riesgo. Los diplomáticos son más prácticos, de alguna forma, los científicos son teóricos. Los diplomáticos utilizan la argumentación para poder hacer una propuesta específica, mientras que los científicos se basan en hechos y datos específicamente. Los diplomáticos utilizan la persuasión, la influencia y la política para poder argumentar y presentar una propuesta, valga la redundancia, específica, mientras que los científicos lo hacen de forma empírica y posteriormente demuestran su propuesta siguiendo el método científico. Los diplomáticos residen, viven en las embajadas y los científicos viven en los laboratorios. Entonces, vemos que son interesantes al final para entender lo que es la diplomacia científica y cómo esta disciplina puede unir tanto a diplomáticos y a científicos en la mejora de vida de los habitantes, en este caso, del planeta Tierra, ¿ya? Teniendo el contexto de lo que hablamos anteriormente, hablemos de lo que es diplomacia científica. Hablemos de los orígenes de diplomacia científica antes de poder dar presentar las acepciones de este término. Remontémonos en los orígenes de esta disciplina. Resulta que Philip Solomon llega a ser exsecretario del Exterior de la Sociedad Royal de lo que ahora conocemos como el Reino Unido en 1723.
Su papel fue el de mantener comunicación con científicos del extranjero, sociedad. Vean, esta práctica se remonta incluso antes de la existencia de Philip Solomon. Vemos el papel de los poder fomentar el intercambio científico y diplomático a través de sus representantes. Y su máximo, valga la redundancia, representante acá dentro del contexto inglés en ese entonces fue Philip Solomon. Aquí vemos los primeros gérmenes de lo que conocemos como diplomacia científica. La conferencia de la ONU sobre comercio y desarrollo en 2001, allí se comienza a utilizar, durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría, hubo intentos por desarrollar diplomacia científica, se entendía el término, pero no es hasta 2001, es una fecha más que todo reciente, en donde se describe este término en un tratado específico, y fue durante esta conferencia de la ONU sobre comercio y desarrollo. Este acuerdo establece una iniciativa, aquí se escucha por primera vez, una iniciativa de diplomacia científica a nivel mundial. Posteriormente, en 2008, nace la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, AAAS, y esta asociación, como su nombre lo indica, promueve el avance de la ciencia y de la diplomacia científica alrededor del mundo. Ellos son los máximos representantes de la escuela norteamericana, valga la redundancia, son de Estados Unidos. No obstante, hay otras escuelas muy bien representadas, como la escuela británica y muy recientemente la escuela española. Ya, son las tres escuelas que más han producido de alguna forma sobre la diplomacia científica, y es un término relativamente actual. Bien, ahora hablemos de lo que es diplomacia científica, y esta definición la voy a hacer tomando en cuenta la concepción española, la escuela española, que de hecho es muy reciente, pero que engloba, y a mí me pareció muy interesante cómo engloba la diplomacia científica. La escuela española promueve que la diplomacia científica, tecnológica y de la innovación, aquí ya está acuñando, está presentando ciencia, tecnología e innovación, DCTI, tiene por objeto situar la ciencia, la tecnología y la innovación entre las prioridades de la agenda de los países y facilitar y enriquecer las relaciones internacionales con la inclusión de temas científicos. Quinto, vemos ya la fusión de relaciones internacionales y la inclusión de temas científicos para un bien común. ¿Ya? Esta es la propuesta de la escuela española, que involucra ciencia y la innovación, tecnología e innovación a diplomacia científica, y la define como, y la presenta como una DCTI. Nuevamente, el objeto es situar la ciencia, la tecnología y la innovación entre las prioridades de la agenda de los países y facilitar y enriquecer las relaciones internacionales con la inclusión de temas científicos. Fusión, relaciones internacionales, y eso lo vamos a ver posteriormente. Es un elemento para conseguir que las decisiones políticas y el diseño de las políticas públicas tengan en consideración la evidencia científica, tecnológica y de la innovación. La DCTI se plantea necesariamente como un trabajo colaborativo de múltiples agentes, gubernamentales y no gubernamentales, públicos y privados. Aquí ya tenemos la connotación, este término del apoyo de diferentes agentes involucrados en el quehacer de la diplomacia científica. Entiéndase, actores gubernamentales, no gubernamentales, común, para un fin común. Hablemos de los tres pilares fundamentales de la diplomacia científica, tecnológica y de innovación. La ciencia en la diplomacia, la ciencia para la diplomacia y la diplomacia para la ciencia. ¿Qué conlleva el término ciencia en la diplomacia? Es decir, el papel que juega la ciencia y por ende los científicos en la toma de decisiones fundamentales de un Estado a través de sus diplomáticos. Por ejemplo, los diplomáticos no tendrán certeza sobre una teoría específica de para un Estado. Aquí vienen los científicos con su conocimiento, con la información necesaria para poder intervenir y poder asesorar
aquellos tomadores de decisiones para una política exterior específica. Eso es ciencia en la diplomacia. Ahora, ciencia para la diplomacia. Aquí utilizamos a la ciencia como un poder blando, como un soft power, para poder estrechar lazos de entendimiento y cooperación con otras naciones para fines de investigación. Y la diplomacia para la ciencia es el papel que juega el Estado a través de sus representantes, entiéndase diplomáticos o tomadores de decisiones, para abrirle un campo específico a la ciencia y dejar que ésta presente investigaciones, presente propuestas para una política específica. Vemos que estos tres pilares se complementan y son de mucha ayuda a la diplomacia científica para entender su quehacer. Ciencia en la diplomacia, ciencia para la diplomacia y diplomacia en la ciencia. Nuevamente, la ciencia como un eje principal para poder asesorar a los tomadores de decisiones, por ende diplomáticos, en una política exterior específica o investigativa. Ciencia para la diplomacia, ese soft power que utilizan las naciones para poder fomentar lazos de cooperación, y la diplomacia para la ciencia, esa oportunidad que ofrece el Estado o tomadores de decisiones haga su tarea de promover promover investigaciones, dar a conocer esas investigaciones y que sean efectivas. No sé, podemos discutir esto posteriormente, pero es un tema muy interesante. Ahora, enfoquémonos en los retos de la diplomacia científica, tecnológica y de innovación. Aquí podemos apreciar un mundo muy verde, en la otra parte un mundo un tanto en declive. En la otra diapositiva podemos ver algo a lo que ya estamos acostumbrados y que hace 2 años incluso no estábamos muy familiarizados, valga la redundancia. Lo veíamos, hablábamos del ébola, gripes, no tenía relevancia. Pero en la siguiente figura vemos algo con lo que nos relacionamos mucho. Coronavirus, ¿no? Algo que nunca lo habíamos pensado que iba a llegar a nuestra casa, que iba a llegar a nuestro mundo, pero aquí está y estamos en medio de una pandemia sobreviviendo a sus efectos. Y en la última imagen vemos tipos de cambios, más que todo centrado en un cambio climático, huracanes, tornados y las secuelas que tiene dicho cambio climático para el mundo. Concentrémonos entonces en los retos que tendrá la diplomacia científica, tecnológica y de innovación para el mundo. Cambio climático, como mencioné anteriormente, pandemias como la que actualmente estamos viviendo, desastres naturales, ¿ya? Proliferación nuclear o la seguridad cibernética, apoyándose en el conocimiento científico y la tecnología innovadora, ¿ya? De hecho, sí, son 1, 2, 3, 4 retos muy importantes. Hay muchos más, pero en los que nos centramos son estos 4. Y haciendo énfasis nuevamente en una pandemia que estamos atravesando como mundo y como sociedades. Y cómo podemos utilizar la diplomacia científica para poder afrontar esta situación actual. Una de las propuestas y en esto he leído varios artículos y varias ponencias de alguna forma de científicos, más que ahora con esta pandemia que azota al mundo, la unión de conocimientos e investigaciones para hacer frente a la problemática mundial actual. Me refiero a la pandemia causada por el COVID-19. La unión y el estrechar lazos de cooperación entre diferentes países a través de dichas investigaciones puede traer frutos muy positivos para la región latinoamericana y también para el mundo. Pero para eso debemos auxiliarnos de la diplomacia científica, unir ese quehacer de una política exterior de un país dado a través de sus tomadores de decisiones y diplomáticos y de los científicos para poder traer soluciones inmediatas. Y, por lo tanto, se propone un intercambio de ideas y experiencias entre la comunidad científica y diplomática.
Aquí vemos, es una foto que habla por sí misma. Vemos a un científico, realmente los científicos se presentan con su camisa, con sus jeans, todos más relajados, trabajan en laboratorios, son más, como se dice en inglés, laid back, más relajados. Los diplomáticos, obviamente, en su quehacer, mucho más formales en su vestir, pero aunque vemos dos tipos de personas diferentes, a primera vista vemos que los conocimientos de ambos se complementan. Y aquí juega un papel muy importante la ciencia, como ese actor importante que necesita las relaciones internacionales para poder fomentar cooperación en el campo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Déjenme contarles que en un curso de diplomacia científica que participé en Santa Cruz, Bolivia, en el 2017, uno de los presentadores hablaba sobre una experiencia muy interesante. Ya en el 2017 se hablaba de intercambios entre científicos y embajadores diplomáticos, entiéndase, en el sentido que los científicos, había un programa en el Reino Unido en el cual los científicos pasaban un tiempo específico dando a conocer sus investigaciones a diplomáticos en embajadas, y que los embajadores de alguna forma aprendían el léxico, la jerga de la ciencia para poder presentar a los jefes de estados este tipo de investigaciones. Y fue muy fructífero, realmente hubo muchas conclusiones positivas acerca de este intercambio, y actualmente es de mi conocimiento que se están poniendo en práctica dichas experiencias para poder buscar y estrechar lazos de cooperación entre diferentes países. Si nosotros logramos aplicar una política similar en el contexto latinoamericano, y por qué no decirlo a nivel mundial, en que haya representación de científicos en las embajadas y que haya una interacción recíproca entre ambos actores, creo que podemos alcanzar muchas cosas, y el tiempo es clave, es ahora para poder llegar a tener no solamente un trato de correspondencia y reciprocidad, sino de fomentar y llegar a acuerdos que beneficien al mundo entero. No sé si, creo que ya me estoy pasando, entonces voy a tratar de poder cerrar acá, porque me imagino que habrán preguntas y queremos respetar también el tiempo y la interacción de las personas aquí reunidas de forma virtual. Entonces creo que lo dejaré por acá y muchas gracias. Si tienen cualquier duda o pregunta, por favor, no duden en escribirme. Este es mi correo electrónico, leonel.monterroso@gmail.com. Muchísimas gracias. Gracias, Leonel. Perdón, Nicolás, solo un segundito. Después de extraordinaria charla, queremos dar paso a esta sección de preguntas. Perdóname, Nicolás, sigue tú, por favor, para que les expliques cómo vamos a proceder. Sin ningún problema. Para esta sección de preguntas, bueno, vamos a ser muy sucintos con el tiempo y les pedimos a cada una de las personas que quieran hacer uso de la palabra, pues que nos levanten la mano dentro del chat. En caso de que alguien no pueda levantar la mano como participantes, pues pueden escribir que quieren realizar una pregunta en el chat y pues se le dará la palabra para ir de forma ordenada. Anthony Ordóñez, por favor. Muy buenas tardes con todas las personas. En primer lugar, gracias por esta oportunidad y muchísimas gracias al ponente. Creo que hubieron muchísimos términos y cosas que no conocía y que me siento como muy feliz ahora de haberlos escuchado. Y hubo un puntito particular que me llamó mucho la atención, era esto del soft power. La pregunta va direccionada en que cómo este soft power puede ser un arma de doble filo, como por ejemplo los países que tienen menos posibilidad de acceder a tecnología o incluso información. Por ejemplo, ahora en cuestiones de la pandemia, este soft power les puede perjudicar un poco en tanto no tienen la accesibilidad para poder estar con la capacidad económica para vacunas y todas estas cosas. La pregunta es, pero este soft power que se acaba ocupando, ¿hasta qué punto puede llegar a ser benéfico y hasta qué punto no se puede tergiversar el objetivo que tiene de beneficiar a los países de una forma general? Leonel, estás en silencio.
Perdón, ahora sí no. Sí, adecuadamente. Perdón. Ok, ahora sí me escuchas, porque yo no te escuché. Creo que se fue la señal. Se escucha perfecto. Perdón, ahora sí me escuchan, creo que me fui un tiempecito. Sara, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, Leonel, perfectamente te escuchamos, Leonel. Perfecto. Continúa. Perdonen, es que se me fue la señal. Bien, según entendí por la pregunta que formuló el compañero acá, Anthony, era qué tan ventajoso puede ser el uso del poder blando o el soft power para economías o países en vías de desarrollo. Ok, primero tenemos que entender la acepción del término poder blando, el soft power y el hard power, que son de alguna forma son divergentes, ¿no? El hard power, como su nombre lo indica, puede hacer uso incluso dentro de las teorías de las relaciones internacionales de medios de coacción para poder lograr sus objetivos. Mientras que un soft power es un tipo de política mucho menos coercitiva. No es coercitiva del todo, sino que utiliza tipo de política específica para poder llegar a un objetivo. En el caso de los países en vías de desarrollo, como la mayoría de los países latinoamericanos, pues no tenemos mucha ventaja de los países que sí tienen un poderío, una hegemonía. Entiéndase nuestro vecino en el continente, Estados Unidos u otras potencias, que obviamente ejercen una hegemonía específica en el contexto internacional. Que tan producente sea, puede ser, como él lo mencionó, un arma de doble filo, puede ayudarnos o no puede ayudarnos tanto. Pero yo veo más ventajas que desventajas, para ser honesto. Ya que el soft power no involucra ningún tipo de medida coercitiva, sino que utiliza una serie de políticas encaminadas a un bien común, y a través del soft power se pueden realizar alianzas, al igual que un hard power, pero en menor escala. Ahora estamos viendo un tema que geopolíticamente es muy interesante, el acceso a la vacuna, ¿no? Las potencias mundiales se apresuraron en presentar una. Estados Unidos a través de Pfizer, Moderna, los rusos con Sputnik, los chinos que ya tenían una investigación mucho más avanzada, y que es un juego geopolítico de quién obtiene la vacuna. Y al final, los países en vías de desarrollo somos de alguna forma los más afectados, porque primero tienen que vacunar a la población mundial, es decir, a esos países de primer mundo, y posteriormente iríamos nosotros. Pero tampoco tiene sentido el hecho que ellos estén vacunados y que nosotros no estemos inmunizados, si va a seguir el flujo, el viaje específicamente. Entonces, aquí hay que pensarlo muy bien, qué política va a desarrollar, y estoy hablando de la administración de Joe Biden, no es una clase de relaciones internacionales, pero sería interesante ver qué política tendrá la administración demócrata con respecto a la vacunación, porque puede decirse que con la administración anterior hubo algunos roces con China continental, me explico, en ese liderazgo de los Estados Unidos y el papel que China ejerció en ese entonces y sigue ejerciendo. Pero ya esos son términos muy geopolíticos de relaciones internacionales, y yo creo que aquí hay muchas opiniones que pueden converger o pueden ser de divergencia, pero basta decir que el poder blando puede ser un arma de dos filos, como usted dijo, pero yo le veo más beneficios, más ventajas que desventajas. Gracias. Listo, continuaremos con la pregunta de Mayra Villator. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Mi agradecimiento por la oportunidad. Yo únicamente quiero hacer un comentario en relación a la presentación del licenciado Monterroso, muy buena, por cierto. Creo que el término de diplomacia científica es un tanto nuevo, relativamente nuevo. Sin embargo, yo creo que ya se maneja desde hace rato.
En la región, por ejemplo, tenemos varios acuerdos a nivel regional. En el tema que yo me manejo, que es el tema de energía nuclear, vemos el acuerdo para la promoción de la ciencia y la tecnología nuclear en América Latina, que está muy vinculado al apoyo que da el Organismo Internacional de Energía Atómica, y ahí pues lo que se hace es investigación en diferentes materias para ayudar a solucionar los problemas que aquejan a la región. Y hay dos órganos de representación, el órgano técnico, ¿verdad?, donde están los que manejan la parte técnica, y el órgano político, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver que hay una relación, y pues esto es un ejemplo, ¿verdad? Hay otros más que ya vienen desde hace rato. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que como diplomacia científica, pues es relativamente nuevo, como bien dice el licenciado Monterroso. Únicamente, muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Mayra. Muchas gracias. Vamos a continuar con la pregunta de Montserrat Proaño. Como ya estamos por culminar el tiempo, les pedimos que sean muy sucintos con las preguntas. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Leonel, por la explicación. Yo quería una aclaración sobre los pilares de la diplomacia científica, porque justamente me quedó claro diplomacia para la ciencia, que es una actividad que yo he realizado durante algún tiempo en mi área laboral, y que efectivamente es un trabajo en el que tenemos que aprender los términos científicos para poder negociar con nuestras contrapartes internacionales, y eso lo tengo claro. Sin embargo, los otros dos pilares no me quedaron claros, y quisiera como que se amplíe un poco la información, por favor. Claro, su pregunta es específica sobre los tres pilares fundamentales de la diplomacia científica, tecnológica e innovación. Ciencia en la diplomacia, ciencia para la diplomacia y diplomacia para la ciencia, ¿cierto? Sí. Ok, pues ciencia en la diplomacia es el papel que juega la ciencia en sí como asistente de alguna forma para los tomadores de decisiones políticos, entiéndase, y diplomáticos, para que estos tomen las decisiones acertadas. Porque un diplomático o un jefe de Estado no puede saber de aspectos específicos de ciencia. Puede ser que se equivoque. Imagínense que está en una reunión de Naciones Unidas y tiene que tomar una decisión con respecto a una política de, por ejemplo, creación de bombas nucleares, de arsenales de guerra. Usted no tiene, yo como internacionalista o potencialmente diplomático o como jefe de Estado, no puedo tener, valga la redundancia, ese conocimiento específico si es factible o no desarrollar una bomba atómica. ¿Para cuándo sería? ¿Y bajo qué elementos o bajo qué tiempo específico? Entonces yo necesito el auxilio de la ciencia y en su caso de los científicos para poder tomar decisiones de ese calibre. ¿Me explico? No sé si quedó claro ese punto. ¿Me explico? Sí, Leonel. Sí. ¿Ese punto quedó claro? Sí. Ok, ahora el segundo punto, ciencia para la diplomacia, es el uso que se hace del poder blando o soft power para poder estrechar lazos de cooperación entre diferentes países y promover un intercambio científico. Por ejemplo, la Unión Europea ha creado diferentes espacios de ciencia para poder realizar investigaciones. Y esto de alguna forma es un tipo de poder blando. Por ejemplo, hablemos de investigaciones sobre el gas que tanto necesita la Unión Europea. Puede ser que podamos conseguir gas en Estonia o en Lituania o en algún otro país que conforma la Unión Europea. Y esto puede servir para poder estrechar cooperación entre los diferentes Estados miembros de la Unión Europea, pero no así con Rusia. Sabemos que Rusia es un gran productor de gas, ¿ya? Y que de alguna forma ha distribuido o ha dado este servicio a la Unión Europea anteriormente.
Y la Unión Europea lo que está haciendo a través de este poder blando que tiene, a través de sus Estados miembros, es un tipo de asociación que permita realizar investigación de carácter científica entre estos Estados miembros para poder saber qué tan factible sea el uso o encontrar gas natural en Lituania, en Estonia, y cómo estos países pueden conformar una unión que ya la conocemos como la Unión Europea para el beneficio de sus sociedades, de sus países, de sus habitantes, ¿ya? Entonces, de ahí el término poder blando, ¿no? No sé si quedó claro. Sí, muchas gracias, Leonel. Ok, ¿y el otro lo tiene claro? Sí, el tercer pilar está clarísimo. Clarísimo, ok, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. En honor al tiempo y dado que ya estamos por culminar la hora de trabajo, pues vamos a dar paso a la última pregunta. Entendiendo que han surgido algunas preguntas a partir de las respuestas y bueno, excusándonos en honor al tiempo, le daré paso a Dandelia de León de Costa Rica, que nos pidió en orden que quería hacer una pregunta. Buenas tardes, gracias por la ponencia, excelente, licenciado Monterroso. Mi pregunta es sencilla, en realidad no me voy a alargar mucho, solo percibo que en realidad la ponencia deja en evidencia que efectivamente de parte de las ciencias sociales hay una apertura para que se puedan dar este proceso, ¿verdad?, de la diplomacia científica. La pregunta concreta mía es, ¿cómo está el otro lado? La comunidad científica internacional, hablando de ciencias puras, bueno, hablando de lo que es química, biología, etcétera, ¿qué tan abiertos, qué tanta apertura hay de parte de ellos para poder lograr este engranaje? Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Dandelia, por su pregunta. Vea, anteriormente, y me circunscribo a la pandemia, previo a la pandemia, hubo, como mencioné anteriormente, varios encuentros, más que todo promocionado por la Escuela Británica y por la Escuela Española, de científicos y diplomáticos. Al principio, como lo propone la Escuela Británica, a principio hubo como un cierto, no desinterés por parte de la ciencia, pero sí tomó un tiempo específico, diría yo, para que hubiera este trato de correspondencia y reciprocidad. Estoy hablando cuando yo recibí este curso en Bolivia, fue 2017, es relativamente, ¿qué? 4 años ya, pero ya teníamos los primeros gérmenes de interacción y dentro del contexto contemporáneo, ya nos circunscribimos ya al siglo XXI. No creo que el papel de la ciencia actualmente, y representada por los científicos, sea ajeno al quehacer de la diplomacia. Creo que ambos actores han entendido, tanto los tomadores de decisiones, los diplomáticos como los científicos, de la importancia de tener esta interacción. Y de ahí la propuesta que yo sigo, más que todo, no es mi propuesta, que yo sigo de la Escuela Española en su momento, de poder tener representantes científicos en las embajadas y consulados de los diferentes países. ¿Por qué? Porque este científico presenta la cara de la ciencia de ese país. Y ambos conocimientos se pueden replicar y pueden fusionarse en beneficio de la sociedad. Yo creo firmemente que un desarrollo de diplomacia científica que promueva el intercambio, que siga promoviendo, mejor dicho, el intercambio entre tomadores de decisiones diplomáticos y científicos representados en sus embajadas y ministerios, puede tener muchos efectos positivos, específicamente con respecto a la pandemia y a las investigaciones que podemos aprovechar el uno del otro para poder hacer frente a este virus. Por ejemplo, las mutaciones tan preocupantes que hay de este virus. Ya no hablamos solamente de mutaciones, la mutación británica, surafricana, la brasileña, o ya hablamos de una mutación estadounidense, norteamericana, que no, como dijo Fauci, el doctor Fauci hoy o ayer, puede ser que no
estemos protegidos con las vacunas que iremos a recibir de esta variante. Entonces, aquí es importante realmente la correlación y el apoyo tanto de los científicos representados en sus diferentes embajadas y consulados y ministerios para hacer frente a esta situación. Esa es una de las propuestas, pero yo no creo que estemos alejados actualmente ni la ciencia ni la diplomacia de esto. Anterior a 2017 podría decir un poco que sí, pero no tanto. Actualmente creo que ambas partes han comprendido la importancia y por eso es que estamos acá. Si no, no estuviéramos acá, si no hubiera interés de ambas partes. Y he conocido científicos a lo largo de mi formación en diplomacia científica, incluso en la India, cuando estuvimos con Sara y cierto, interactuamos con científicos que están, incluso antes de esta pandemia, que están conscientes de la cooperación con su contraparte diplomática. Así es que yo actualmente no lo veo lejos. Gracias. Muchas gracias, Leonel. En verdad, es un deleite aprender de personas como tú. Y no lo digo porque seas mi amigo, pero realmente escucharte fue volver a nuestro curso de diplomacia científica de la India. Quiero finalizar esta sesión otorgándote, mi querido amigo, de parte del embajador del Ecuador en la India, el embajador Héctor Cueva Jacome, este diploma que me voy a permitir leer. La Embajada de Ecuador en la India agradece al señor Leonel Monterroso Torres por su participación en el curso sobre diplomacia científica, primera edición Ecuador, donde impartió la ponencia ¿Qué es la diplomacia científica? El 5 de febrero del 2021. Te haré llegar esto en físico, mi querido Leonel. Yo estoy únicamente recabando la firma electrónica del embajador. Y para el resto de nuestros conferencistas, becarios, les agradecemos por su puntualidad. Creo que tenemos 5 minutitos más, Nicolás. ¿Me confirmas eso, por favor? Como podríamos de pronto hacer una pregunta más, si te parece. Sí, de acuerdo. Dale paso, por favor, Nicolás, a la última pregunta, ahora sí. La última pregunta es para adecuarme al orden, es de Lupe Páez. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, sí se le escucha. Hola, buenas tardes con todos. Muchas gracias al doctor por su intervención. Yo quisiera hacer una pregunta un poco en línea con la compañera de Costa Rica. Más bien, entendería yo que, bueno, esta tendencia de llevar la diplomacia hacia la ciencia, considerando que años atrás se consideraba las ciencias, digamos, las ciencias duras a las ciencias exactas, ¿no? Y no había este análisis de lo social hacia la investigación. ¿Cómo se absorbe esto ante los organismos internacionales? En las negociaciones de los organismos internacionales multilaterales ya tienen adoptado este sistema de negociar la diplomacia con una visión más técnica, más científica, adoptando estas nuevas terminologías. Sí, muchas gracias por su pregunta, doctora Páez. Bien, como lo expliqué anteriormente, desde el 2001, desde un acuerdo que hubo sobre comercio, básicamente en Naciones Unidas, se acuñó este término de diplomacia científica porque se veía la necesidad que dentro de los mismos organismos internacionales y de estados, esta política se implementara. Vemos que en el 2008 también se crea esta academia estadounidense que estudia la diplomacia científica. ¿Están conscientes? Creo que actualmente deberíamos tener un poco más de, esa es una opinión muy personal, la política está instaurada a nivel internacional, pero creo que, y repito, que el momento actual es el justo para poder implementar y solidificar esta disciplina dentro del quehacer de las organizaciones internacionales. Porque obviamente ha habido congresos, cursos en los cuales hemos participado, pero a mi parecer debe de estar más sólida esta estructura de diplomacia científica y debe ser hecha saber a todos los ciudadanos de todos los países como una política integral. Yo lo veo como algo holístico, creería que debe haber un poco de trabajo, eso es una opinión muy personal dentro de estas mismas estructuras de carácter internacional.
es decir, la Unión Europea como una política, como una de sus tantas políticas que ha promovido a lo largo de los años y dentro del seno de Naciones Unidas. No sé si respondo a su pregunta, doctora Páez. Sí, muchísimas gracias. Muy amable por su respuesta, doctor. Muchas gracias. Para dar por cerrada esta intervención, les vamos a pedir a todos, por favor, que se pongan para la fotografía de esta nuestra primera sesión del programa de Diplomacia Científica. Así que les agradeceremos igual a las personas que por algún motivo no se les encendió la cámara, pues les invitamos a que pueda realizarse adecuadamente y vamos a tomar la fotografía. Ya, a la 1, a las 2. Tienen que mantenerse un momento, ¿ya? Porque son tres espacios. Sería a la 1, a las 2 y a las 3 para el primero. Ok, vamos con el segundo. Ya para el segundo es a la 1, a las 2 y a las 3. Y vamos con el tercero. Listo. Para el tercero, a la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Hemos concluido, Nicolás. Hemos concluido. Muchísimas gracias con todos por estar aquí. Nos estaremos viendo el día de mañana. No olviden que el día de mañana, durante toda la mañana, vamos a habilitar el chat para que puedan todos presentarse, conocerse, hacer un poco de networking, ver futuros proyectos y demás. Así que muchísimas gracias. Una buena tarde y noche con todos. Gracias, que estén bien. Un gusto. Gracias, hasta luego. Lionel. Gracias, feliz tarde a todos. Gracias. Muchas gracias, un placer. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Feliz tarde a todos. Buenas tardes a todos. Feliz tarde.